Es decir, tú te preguntas qué hacen aquí. Esa gente hace parte de la legión de hambrientos, de los desheredados, de los condenados de la tierra en Egipto y en estos países árabes que van derechito al infrarrumbo o a la muerte de hambre por inanición. ¿Ya? Eso sumado a una ausencia absoluta, a una falta absoluta de libertades. No hay libertad, nunca ha habido libertad ya para nada. En aquel país no es todavía como el nuestro, donde puedes salir a la calle y regresar a tu casa vivo. En los tiempos de Hosni Mubarak, por ejemplo en Egipto, o con Ben Ali en Túnez, y en los demás regímenes dictatoriales como Marruecos, Jordania y otros, tú sales a la calle a manifestar, aunque tengas todo el derecho del mundo, nadie te garantiza que vas a regresar vivo a tu casa. Vas para la cárcel. Allá te desfiguran y te demuelen a palo. ¿Ya? Caes víctima, eres víctima presa de una demolición a palo. De ahí sales paralítico, enfermo, etcétera, o sencillamente, una vez que te llevan a la cárcel, tus parientes te van a buscar y te dicen que nunca entraste allí. Así era el asunto en Egipto con el régimen de Hosni Mubarak. Entonces el hombre logró acuñar un estado de terror psicológico durante 32 años. Al igual que Ben Ali lo hizo durante 23 años en Túnez, al igual que en Marruecos el rey Hassan II y ahora su hijo Abdullah ha logrado hacerlo, hacer un estado de terror psicológico que el pueblo tiene miedo completamente, porque las consecuencias a la que te expones protestando por un derecho, son enormes. Pero ¿qué pasó? Que en Túnez llegó un momento en que la juventud dijo, ya está bueno, para llevar esta vida miseria, mejor la muerte. Ya, se fueron a la calle, le perdieron miedo a la dictadura de Ben Ali y se dieron cuenta de su fortaleza. Que en la juventud universitaria, ya en esos ideales ardientes, está en gran parte la fortaleza, cosa que no hace ya un hombre maduro que tiene familia, hijos, intereses, propiedades, etcétera, por temor a perderlo todo. En el Cairo sucedió igual, solo que el gran mérito de Túnez, de los muchachos, de los universitarios de Túnez, consiste en que le prendieron fuego a la pradera en todo el mundo árabe. Es decir, Túnez fue el mechero que le prendió candela a todo el mundo árabe. Fue la fuente, fue la inspiración, fue el sentimiento y la filosofía para que los estudiantes egipcios y de ahí las mujeres que no osaban jamás salir a la calle, salieran hoy día con un letrero diciendo Mubarak, cerdo, vete de aquí, vete para Arabia Saudita, no te queremos más, renuncias ahora o te vamos a sacar del Palacio Presidencial. Ya, esta es la verdadera causa por la cual se están produciendo rebeliones populares, pero a nivel de gente muy joven, gente de 16, 18 años, hasta la edad de 24, 25, generalmente estudiantes desempleados y estudiantes que no tienen ningún futuro. Ahora bien, vamos a la situación que prevalece ahora mismo. ¿Quiénes son los próximos después de esto? De que seguramente caerá el sátrapa Hosni Mubarak, nadie lo duda, pero ¿serán los únicos dos países? Yo creo que no, que después de Egipto viene Argelia. Argelia está en serios problemas y yo no sé dónde la opresión, la injusticia, la inequidad es peor, si en Argelia o en Egipto. Yo creo que van ahí, quizá un poco peor Egipto por razones obvias, pero en Argelia hay una situación explosiva. ¿Por qué razón? Mira,
Empecemos por la importancia que tiene Argelia. Argelia es uno de los países productores de petróleo más grandes del mundo árabe. Después de Arabia Saudita y de Irak, por ejemplo, es el país árabe mayormente productor de petróleo. No contamos ahí realmente la reserva mundial de petróleo, que es Irán, porque los iraníes no son árabes propiamente, son persas, ya, etcétera. Pero Argelia tiene una reserva comprobada de petróleo enorme. Con decirte que todo el desierto del Sáhara, está pletórico, está repleto de gas y de petróleo. Los principales beneficiados con esto son los franceses, que se suplen gran parte de sus necesidades, se las suplen ahí. ¿Por qué? Porque fueron la metrópoli colonial, fueron los colonizadores, etcétera. Tuvieron 150 años metidos allí y salieron a raíz de una guerra sangrienta que libraron los argelinos a través del Frente de la Nacional de Argelia, ya, y que empezó desde antes de 1950, y en el 54 salieron a patadas de allí, sacaron a patadas a los franceses, nacionalizaron los petróleos en los tiempos de Ahmed Ben Bella, los tiempos de la revolución, cuando la revolución era antiimperialista, anticolonialista, y que pugnaba por la soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales, etc. Entonces, la esperanza de que antes para todo el mundo, esa revolución se corrompió, al igual que otras, se corrompió. Te puedo decir que ya en los años 80, por ejemplo, esa revolución se ha corrido completamente, 30 años después. Es un país que conozco bastante bien, porque fue el placer y el privilegio de ser el primer embajador de Panamá en los países yo estaba acreditado en otros países también, y acreditado en países del África Negra, por lo tanto esa región del mundo muy bien, y me hice que hay un importante para Europa, para todo el mundo, porque es una de las grandes petroleras que hay en el mundo. Eso está en juego. Según la región, aseguró una camarilla, una pandilla de burócratas que se mamantaron de Revolución Argentina, que eran oportunistas, arribistas, quedaron encaramados en los puestos administrativos claves o estratégicos, y ellos desviaron la revolución completamente por el amor al dinero, a las ambiciones y qué sé yo, a otras cosas, ¿ya? Entonces, esta segunda generación de la revolución argelina fue la que traicionó la revolución argelina y la que implantó una dictadura, ya, fundamentada en las Fuerzas Armadas, ya, y que ha causado tanto derramamiento de sangre. La otra cosa por la cual es importante Argelia, y es que allí el radicalismo islámico, los movimientos radicales islámicos han desatado una guerra atroz contra el Estado argelino, ¿ya? Ahí está el famoso movimiento Jihad, Grupo Islámico Armado, está también el movimiento salafista para la predicación y el combate, etc. Le plantearon una guerra atroz durante los últimos 10 años al Estado de Argelia, al gobierno, al Estado, al partido y al ejército, y no pudieron acabar con ellos. Los Estados Unidos corrió en auxilio de esa dictadura, lo captó definitivamente a esa gente y acabó de corromper o de eliminar los vestigios de la revolución argelina, que estaba llena de ideales y en quien todo el mundo confiaba, etc. Y resulta ser que esos grupos radicales islámicos se aliaron con Al Qaeda, es decir, pasaron a ser componentes de la internacional terrorista Al Qaeda, dirigida por Bin Laden, ¿ya? Etcétera. Y surgió ahora una organización llamada Organización de Al Qaeda en África del Norte, AKM, etcétera. Esa organización está operando en Argelia, está operando en Marruecos,
está operando también en Túnez, aunque en menor escala, ¿ya? Y opera en Egipto. De tal manera que el cuadro es complicado, etc. La corrupción que hay en Argelia es igual, un poco semejante a la egipcia, y la juventud allí no tiene esperanza, ni tiene ni hoy ni mañana. La mayor parte de la juventud argelina emigra ¿hacia dónde? Hacia Alemania, hacia los países nórdicos, hacia los países europeos con mayor poder económico. Están emigrando a Japón, están emigrando a Corea del Sur, para cualquier lado emigra, inclusive a China popular, con tal de escapar al infierno de la pobreza, de la extrema miseria, de la injusticia y de la opresión del régimen argelino. De tal manera que ya se tiraron a las calles las masas argelinas. Ya, eso no es ahora, hace un mes para acá viene esto, pero sobre todo en el momento Túnez abrió la trocha, abrió el camino. Cuando sucedió lo de Túnez, inmediatamente la juventud argelina se tiró a la calle. Es muy probable que después de que caiga el dictador Hosni Mubarak, el asunto se complique en Argelia, país muy estratégico para Europa, porque es mediterráneo, ¿no? Porque la distancia que hay a España y a Francia y a Italia son pequeñas. Tú tienes el caso también de países como Marruecos, por ejemplo, donde existe una monarquía corrompidísima. El padre del actual monarca marroquí, Hassan II, de triste recordación, y que es el padre ahora de Mohamed IV, creo que se llama, algo así, en honor a su abuelo, que se llamaba Mohamed también. Es una de las dictaduras más sangrientas, más corrompidas y más nefastas que hay. Es como que si te dijera algo comparable a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana en su época, ¿ya? O a la de Stroessner en Paraguay, etcétera, con la diferencia de que es muy fuerte porque tiene enormes inversiones españolas y francesas. Sin embargo, en mi concepto, eso no va a salvar la tiranía monárquica del hijo de Hassan II. Yo creo que después de esto, después de Jordania, del reino de Jordania, vienen ellos. De todas maneras, un viento de fronda está azotando todo el mundo árabe. Y déjame decirte que ha llegado a tal extremo que lo impensable ha sucedido. En Yemen se están tirando las masas a la calle. Precisamente en estos momentos, en el día de hoy, tenía lugar una gran manifestación en Saná, capital de Yemen, ¿ya? Que ya debe haber acontecido y probablemente mañana tengamos alguna noticia de esto, ¿ya? De manera a tumbar al dictador Mohamed Saleh, ¿ya? Un aliado norteamericano, ¿ya? Pro norteamericano, y un país que es el país más pobre y más paupérrimo del mundo árabe, porque ese no tiene petróleo, ese no tiene gas, no tiene nada. Pero tiene una posición geoestratégica envidiable, y resulta ser que la ruta vital del petróleo que viene, ya sea del Mar Rojo, por el canal de Suez, que transita por allí, o ya sea que venga por el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, desemboca ¿dónde? En el Golfo de Adén. ¿Y dónde está? Precisamente en el Golfo de Adén y frente al Cuerno de África. ¿Y dónde está Yemen? Está en esa encrucijada. Domina desde el punto de vista geoestratégico el Cuerno de África y domina también todo el Golfo de Adén. ¿Ya? Si Yemen llegase a caer en manos enemigas, ya sea en manos del radicalismo islámico o en manos de un régimen nacionalista u otro, sería una catástrofe para los Estados Unidos. Igual que sería la caída del mundo árabe. Es que definitivamente están por todos lados, están cercados, están en una situación muy difícil ahora mismo los Estados Unidos de América, aunque están haciendo enorme esfuerzo por controlar la evolución, el curso de los acontecimientos.